Nuestro tema se titula el día de hoy, Deudores de la Gracia. La palabra deudor significa que alguien tiene una deuda pendiente. Y nosotros como seres humanos tenemos una deuda. La deuda de la gracia de Dios que recibimos como un don inmerecido. Y quisiera comenzar contándoles una historia. Puede ser que algunos ya la hayan escuchado. Esta historia a mí me emociona mucho, me gusta la historia y se las quiero compartir. De este predicador que un día llegó a un lugar, a un pueblo, lo invitan a predicar a una iglesia y con gusto el pastor predicó, tremendo evangelista, y dirigió sus series de campañas evangelísticas, sermón sobre sermón, y la palabra de Dios se abrió. Cuando él finaliza la campaña, después de cientos de personas de haber asistido, resulta ser de que al final, cuando ya estaba el pastor despidiéndose de la congregación, se le acercó una ancianita y la viejita, cuando llega a hablar con el pastor, lo saludó, le dijo: mire, he sido impactada con la predicación, he sido bendecida con la palabra de Dios y quiero decirle gracias que tuvo el tiempo y que vino y que compartió la palabra de Dios porque he recibido la bendición del cielo. Y entonces la viejita le empieza a contar al pastor que literalmente ella estaba en celebración en su vida porque ella estaba celebrando sus 50 años de matrimonio. Estaba llegando a las bodas de oro. 25 son las de plata y 50 son las de oro. No cualquiera llega a 50 años. De hecho, hoy en día hay gente que se casa y la semana que sigue se divorcia. Así que llegar a 50 años, no cualquiera lo cuenta. Y la viejita había llegado a 50 años. El pastor la felicitó. Le dijo: pues le felicito. Muchas felicidades y que Dios les pueda dar muchos años más. Y entonces la viejita dice: pero mire, pastor, si usted mira en aquella dirección, usted va a encontrar un viejito. Y entonces el pastor voltea a ver, le dice: mire, el viejito que usted ve allá, ese es mi esposo. Dice: pues muchas felicidades, que Dios le bendiga a usted y a su esposito, a los dos. Qué bueno haberla saludado. Entonces la viejita le dice al pastor: pues bueno, le voy a hacer una confesión ya que estamos aquí hablando en privado. ¿Sabe que yo tengo 50 años de casada, de matrimonio? Pero ¿sabe que a pesar de que he estado viviendo con mi esposito por 50 años, la pura verdad es que yo no quiero a mi esposo? Entonces el pastor se extraña y la voltea a ver a la viejita y dice: ¿cómo es eso? 50 años de casado y usted no lo quiere. Dice: pero eso fue reciente, que se le fue el amor. Y dice: no, no es reciente, nunca lo quise. Y ya el pastor empezó a estar medio extrañado. ¿Cómo que usted nunca lo quiso? Dice: no, pastor, es que mire, la verdad es que yo viví en un tiempo en los cuales los jóvenes y las jovencitas no elegían con quién casarse. Puede ser que esto para muchos jóvenes les sea raro, ¿verdad? Pero en aquellos días los papás elegían el marido a las muchachas. Entonces resulta ser que la muchacha, que era una niñita, empezó a crecer. Un día su papá llegó a hablar con ella y le dijo: ¿sabes qué? Ya estás creciendo, te estás convirtiendo en una mujercita y llegó la hora de que te cases. Y no solamente la hora de que te cases, llegó la hora de que yo te escoja con quién te vas a casar. Y entonces el papá ya le tenía escogido el marido de la muchachita. Claro, la viejita está contando todo esto, ¿verdad? Y le dice: con quien tú te vas a casar es con nada más y nada menos que con mi compadre. Y luego dice: pues prepárate porque el mes que viene mi compadre viene y lo vamos a recibir en el tren. Y resulta ser de que la muchachita, pues, donde manda capitán o gobierna marinero, la muchachita pues se prepara, se arregla. Y resulta ser que llegó el día que el compadre habría de llegar, muy vestidita, junto con el papá y otros fueron a recibir al compadre. Y ella dice, mientras le contaba al pastor, que estaba bien nerviosa. Llegó el tren y entonces la gente se empezó a bajar y la hermana, bien nerviosa, una jovencita, no conocía al compadre, no sabía quién era el compadre, y entonces cuando la gente va bajando y ella bien nerviosa, veía que se bajaba un señor así medio viejo y medio gordo, que decía: ay, que ese no sea el compadre, que ese no sea el compadre, bien nerviosa. Y ya cuando se bajaba uno medio jovencito y guapo, decía: ay, ojalá que ese sea el compadre. Pero estaba sufriendo la pobre muchachita, y al final de cuentas
Baja el compadre y dice, pastor, yo vi que bajó. Pues no estaba feo, pero no me gustó. No me gustó, pero aquí no importaba que yo me gustara o no. Importaba que mi papá dijo que me tenía que casar. Llegaron los preparativos, se hizo todo, la boda llegó y nos casamos. Legítimamente yo me convertí en su esposa. Mi madre a mí por muchos años me había educado en aquellos días en el sentido de aprender a limpiar la casa, a limpiar, a cocinar, aprender a preparar los alimentos, a lavar la ropa. Mi madre me educó para ser una esposa. Y yo lo aprendí y tan pronto me casé, yo empecé a hacer lo que mi mamá me enseñó. Yo cocinaba. Y a mí aprendí a hacer cada año cosas nuevas. Pregúntele a mi marido si yo no le cociné. Pregúntele si algún día lo dejé sin comida. Yo le lavaba la ropa y le limpiaba sus camisas, los pantalones, lavaba toda la ropa de él. Pregúntele si algún día yo no cumplí. Hice todo lo que una mujer debería de hacer como mujer y como esposa, porque mi madre así me enseñó. Y los años empezaron a pasar y yo dentro de mi corazón teniendo el anhelo de un día enamorarme de él. Y pasaron las décadas y pasaron los primeros 25, 30, 40 y finalmente los 50 años. Y nunca aprendí a amarlo. 50 años y nunca lo quise. ¿Sabes que esta historia me impacta muchísimo? Porque, ¿sabes cómo se repite este caso tantas veces en tantos matrimonios? Y a veces uno se pregunta, ¿cómo alguien puede estar tantos años casado con una persona sin amarla? Yo me pongo a pensar, pobre de la viejita, qué dolor, qué sufrimiento de pasar su vida entera con alguien que no amaba, qué terrible. Y tengo que mencionar que eso es exactamente lo que pasa en muchas iglesias. Hoy en día hay personas que se casaron con Cristo hace muchos años. Hicieron un pacto con Dios, le declararon su amor, bajaron a las aguas del bautismo y han pasado toda su vida en la iglesia. Hacen lo que es correcto porque son cristianos. Vienen bonitos a la iglesia, vienen bien vestidos, vienen con la Biblia, son cristianos, aprenden a orar, estudian la escuela sabática, cuando pasan los diezmos y las ofrendas ponen su sobre, dan la ofrenda, hacen todo lo que es correcto. Y nadie está diciendo que eso está mal. Está bien que vengas bonito a la iglesia, que vengas con corbatita y que traigas tu sobre de diezmo y que ayudes en la comida. Todo eso está bien. No digo que no está, que está mal, eso está muy bien. Pero lo terrible del asunto es hacer todo lo que es correcto y no estar enamorado de Dios. Hay personas hoy en día que puede ser que tengan 30, 40, 50 años de haberse entregado a Cristo, pero no saber lo que es amar a Dios de todo corazón. Hacen lo que es correcto. Nadie lo está diciendo que no. Igual que esta hermanita hizo todo lo correcto, pero no había amor en su corazón. Y hoy en día las crisis que está pasando en las iglesias cristianas es que la gente ha perdido su primer amor. Hace rato que se empezó a separar de Cristo y viene a la iglesia y hace lo que es correcto, pero no hay amor profundo en el corazón. Y eso nosotros como pastores lo empezamos a notar. Ya cuando a una persona le cuesta trabajo venir a la iglesia y viene casi que lo están arrastrando y viene porque casi lo tienen amenazado, ya se nota que no hay amor. Ahora, viene a la iglesia, pero su cuerpo está en la iglesia, su corazón, ¿quién sabe dónde está? Y si se le diera la oportunidad de salir de aquí, saldría a lo que le gusta. Entonces, ¿de qué sirve que esté el cuerpo aquí? No hay amor. No hay peor cosa que tú estar casado con alguien y no amarlo. No hay peor cosa. Y no hay peor cosa que llamarse cristiano y no amar a Dios. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, esta foto que tú ves aquí es una foto de uvas. Están bonitas, ¿verdad? ¿Cuántos se comerían una uva de estas? ¿Se animarían? Bueno, varios
se la comerían. La pura verdad, yo no me la comería. ¿Y sabes por qué no me la comería? Porque es de plástico. Ahora, no parece de plástico, ¿verdad? Parecen uvas, pero son de puro plástico. Es muy similar, pero no es lo real. Lo real es esto, estas son verdaderas uvas. ¿Sabes de que hoy en día muchas personas llevan el nombre de Cristo y parecen cristianos, pero no son cristianos? Es pura apariencia. ¿Por qué razón? Porque ser cristiano es mucho más que venir a la iglesia. Eso no te hace cristiano. Tú puedes venir a la iglesia 20 años y no te vas a hacer cristiano, así como tú puedes ir a la zapatería todos los días y nunca te vas a hacer zapato. Venir a Cristo es otra cosa completamente diferente. La palabra cristiano es tomada precisamente de Cristo. Él, según la Biblia, es el alfa y es la omega. Él es el principio y Él es el fin, igual que en un matrimonio. Por esta razón la mujer anhela que en el corazón de su marido ella sea la primera y sea la última. Por eso la mujer se encela del marido. ¿Por qué razón? Porque en el verdadero amor tiene que haber una entrega entre dos. Eso es lo correcto. Cuando un hombre anda con una y con otra, lo único que está haciendo es destrozar el corazón de su mujer. Igual con Cristo. El hacer un pacto con Cristo significa que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el principio de nuestra vida y es el fin de nuestra vida. Y Cristo es lo que hace la diferencia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Para quedar bien con el que te invitó? ¿Para quedar bien con el pastor? ¿Para quedar bien con el amigo? La única razón de venir a la iglesia es para encontrar a Cristo, para estar con Él, para pasar tiempo con Él, porque hemos encontrado que Él es la fuerza que nos atrae. Él es nuestro principio, es nuestra vida. De ahí que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Amigo, tú puedes tener casas y carros y tremendos trabajos y títulos en tu pared, pero si tú no tienes a Cristo, eres una vara seca del desierto. Y todo lo que has hecho no te va a durar, porque no has edificado sobre la roca de la salvación que es Cristo, sino sobre la arena. Muchos cristianos hoy en día, que son cristianos, que hacen todo lo correcto, que vienen a la iglesia, que estudian la Biblia y que se la saben de tapa a tapa. Hoy en día muchos de ellos no aman a Cristo. No hay amor. Tú les preguntas, ¿do you love Jesus? ¿Tú lo amas de corazón? Yeah, I guess. Sí, yo creo que sí, por eso vengo a la iglesia, porque lo amo. Pero sabes que ya ese amor, hace rato que se apagó. Damos la apariencia que sí lo amamos, que somos cristianos, y la gente nos ve por fuera y dice, no se ha de amar un montón a Cristo, ¿no? Mira cómo se viste, cómo habla, llega temprano, siempre cumple, igual que la viejita. Tú puedes hacer todo lo correcto, pero aún todo lo correcto que tú hagas sin Cristo se convierte en incorrecto. ¿Y qué te sirve traerle la rosa a tu esposa si no la amas? ¿Para qué se la traes? Es más, la estás engañando. Le estás dando un mensaje equivocado que la amas cuando la pura verdad no hay amor. Cristo es igual. Si tú vas a ser cristiano, la única razón que Cristo pide de ti es un amor verdadero por Él. Por eso a Jesús no le importa si das $10,000 de ofrenda o si traes un tremendo... No le importa, Él es el dueño del universo, le da lo mismo. Le da lo mismo. Lo que Él quiere ver no es el tamaño del traje que traes o la corbata que te pusiste. Él mira más allá de la apariencia. Él mira dentro de ti, mira tu corazón. Por esta razón es lo banal de tratar de aparentar ser cristianos. Y Cristo nos mira y dice, you don't love me, you don't. No pasa igual con las mujeres. La mujer es bien perceptiva, ¿eh? La mujer rápido se da cuenta si su hombre la quiere o no. Rápido, rápido. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? That's true. Cristo es igual. Cristo percibe si tú... Pero Cristo ve otra cosa. Ahora, esta es la raíz de por qué muchos cristianos fracasan en su cristianismo. Tú haz todo lo correcto, pero si no amas a Cristo, tu barco
va a encallar y estrellarse en las rocas de este mundo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que tú nunca más vas a cruzar otra vez esta puerta. ¿Por qué razón? Porque no lo estás haciendo porque estás enamorado de Cristo. Y sabes que cuántos cristianos que hace rato empezaron bien, Y yo te digo que si tú estás aquí es porque tú amaste a Cristo, por eso viniste a la iglesia, porque algún día aprendiste de Dios, de su amor y viniste con gozo y alegría, pero quizás con el paso del tiempo tu amor se empezó a apagar, hasta que ya te quedaste en un formalismo. Y haces todo lo que es correcto, pero ya tu corazón no palpita por Cristo. Ya no estás apasionado por Cristo. ¿Te acuerdas antes? Te levantabas temprano en la mañana y lo primero que querías era orar. Hoy te levantas, es lo menos que haces. De Cristo. Y el cristiano que dejó de amar a Cristo se ha convertido en una apariencia. Pero si la máscara se quitara, nos daríamos cuenta de la realidad del corazón. Versículo 15, 16 y 24. Pablo dijo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Nunca te ha pasado eso? You want to do what is right, tú quieres hacer lo que es correcto, que es bueno, y tratas de hacerlo mejor, pero siempre terminas haciendo lo malo. ¿Nunca te ha pasado que a veces tú dices cosas con tu boca y ofendes a los demás y después te arrepientes de lo que dijiste, pero ya no lo puedes regresar, ya lo dijiste? Y lo único que quieres es pedir perdón, pero y después de hacer daño a tus hijos, ¿nunca te ha pasado que a veces hasta le has pegado a tus hijos sin deberla ni contarla y después te sientes mal como papá, decir, pero ¿por qué soy tan malvado? Como marido, nunca has tratado mal a tu esposa y después de verla llorando tú dices, pero ¿por qué soy así? Y después te miras al espejo y dices, hasta me aborrezco yo mismo. O sea, yo me veo al espejo, ni me quiero yo mismo porque soy lo peor de lo peor. Y nunca has entrado a esta cuestión de crisis existencial de decir, pues quiero hacer lo bueno, pero no puedo, soy impotente. I can't. O sea, yo trato. Y es lo que muchos cristianos hacen. Hermanita, ¿cómo le va? Aquí echándole ganas en la vida. No se trata de echarle ganas. No se trata de tratar de ser mejor. Tú puedes pintar tu casa por afuera, pero se te puede estar cayendo por dentro. El cristianismo no se trata de darle una manita de gato a tu vida, decirle, bueno, ya, el día de hoy estudié 5 minutos más la Biblia. De eso no se trata el cristianismo, de echarle ganas, de fuerza de voluntad. No se trata de eso. Hay algo dentro de nosotros más poderoso que tú y que yo. ¿Le podemos dar explicación? La verdad que no, pero lo hacemos. O sea, no, yo no puedo psicológica, antropológicamente explicártelo, pero tú sabes que hacemos maldad, hacemos cosas malas, pero tú no eres el único. Todos los hombres de la Biblia tuvieron el mismo problema. Pablo dice, igualito, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que aborrezco. Eso es lo que hago, porque no hago el bien que quiero. Fíjate, en la mente de Pablo, él dice, I know what is right. ¿Tú crees que aquí los maridos no saben cómo tienen que tratar a una? We know. Nosotros sabemos lo correcto, pero al final hacemos lo malo. Pablo dice, sé lo que es bueno y no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, hago. Y finalmente viene la tremenda declaración de Pablo, miserable de mí. O sea, él mismo se daba pena y lástima por cómo él era. Y después viene una frase que muchos eruditos la han visto muy fuerte de parte del apóstol Pablo, en donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Casi él prefería quitarse la vida a seguir viviendo como él vivía. Es terrible. Pablo expresa la realidad de lo que somos los seres humanos, que no hay nada bueno en nosotros. ¿Saben que muchas personas pensaron que el problema del pecado se arreglaba yendo a la escuela? Era falta de educación, era ignorancia. Decían, la gente vive como vive porque son ignorantes, porque no conocen, porque nunca fueron a la escuela, porque no saben leer y escribir, por eso se portan como se portan. Pero el educado ya se porta diferente. Y la historia está probada al revés, que los que han hecho las peores cosas son los estudiados. ¿O quién inventó la bomba atómica? No me digas que fue alguien que no sabe leer y escribir. Son cerebros inteligentes y se ha descubierto que grandes asesinos son eruditos y gente educada.
El problema del pecado es mucho más que ir a la escuela, es mucho más que echarle ganas, es mucho más que moralismo. De hecho, hoy en día en la sociedad se ha encontrado que nosotros somos muy buenos en dar una apariencia ante la sociedad, pero hay otra cara dentro de nosotros. Es lo que algunos dramaturgos escribieron como lágrimas y risas. Aparentamos felicidad. ¿Cómo está, señora? Oh, estoy muy bien, gracias. Pero cuando ya se ve la vida de la persona, no está muy bien. Hay una lucha y una batalla adentro del corazón del ser humano cada día. Desde el niño más pequeñito hasta el anciano que pinta canas, igual que el apóstol Pablo. No hago el bien como hablo. Why? ¿Por qué soy así? Y sabes que muchos dentro de nuestro corazón anhelamos un cambio. Quisiéramos cambiar la pura verdad. Todos estamos en la misma categoría. Por eso la Biblia dice que delante de Dios todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Por eso eso de decir, el hermano es pecador. No, un dedo acusa y tres nos acusa a nosotros. Porque todos estamos en el mismo barco del pecado. Unos por la lascivia, otros porque son ladrones, otros porque son bien mentirosos, otros porque son burladores, otros porque son agresivos y violentos. Cada quien tiene algo dentro de él que siempre lo hace terminar haciendo cosas malas. Y hay gente que dice, soy el único que vive de esta manera, soy el único que estoy en esta desgracia. Y saben, me encontré en un texto del libro de Santiago, donde Santiago hace una descripción del profeta Elías. Y mira que dice en Santiago 5:17. Era Elías, el gran profeta, el que hizo bajar fuego del cielo. Era Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Increíble. Esto nos dice que esta lucha interna no ha sido solamente de una generación o de una persona. Fue arrebatado por un carro de fuego al reino de los cielos. Y esto a mí me dice que hay esperanza. Si Elías, que tenía pasiones semejantes a las de nosotros, terminó en el cielo, pues yo digo que hay esperanza. Hay esperanza, hay chance. Hay esperanza de que si había un hombre como Elías, que tenía pasiones iguales a las tuyas y a las mías, y no era el único, Moisés era un enojón. No mató a un egipcio y lo enterró y después alguien más lo delató. Dice, ¿qué me vas a hacer? Lo mismo que le hiciste al egipcio, me vas a matar igual. Moisés era pero bien bravo. No dice que un día le dijo Dios, háblale a la roca para que salga agua. ¿Y qué hizo? Agarró la vara y le pegó. Su carácter Moisés, pero al final pasó algo en él. Y dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Algo pasó, algo sucedió. Él tenía pasiones. ¿O no había un David que tuvo cantidad de mujeres y hasta mató a un hombre para quedarse con la mujer que le gustó, porque esa le gustó, y mandó matar al marido y al final se... O un Pedro que no te le pusieras bravo, sacaba la espada y te quería cortar la cabeza, y a Malco le arrancó una oreja. ¿O qué tal de Juan, el apóstol amado, que una vez que entraron a una ciudad, y cuando entran a una ciudad todo lo que están y se burlan, whatever. Y entonces Juan se acercó con Jesús y le dijo, pues ya nos rechazaron, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los queme a todos? Oye, y ese es el que iba a predicar el evangelio y los quería quemar a todos porque se burlaron. Pero al final encontramos a un Juan hablándole a la iglesia, diciéndole, hijitos amados. Algo pasó en él. Algo sucedió en estos hombres que tenían las mismas propensiones que tú y que yo tenemos, el mismo error de carácter que tú y yo tenemos. Por eso aquí no es cuestión de que el pastor es mejor. Todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos algo en nosotros, una lucha interna. Igual que Pablo que dijo, miserable hombre de mí. Pero el mismo Pablo que tiene luchas y que tiene pruebas y que quiere hacer lo bueno y siempre termina haciendo lo malo. Mira lo que dijo en 2 de Timoteo 4:8. Qué maravillosa declaración. Pablo dice, Pablo ya está viejito. Lo van a matar. Se dice en el libro Mártires de Fox que a Pablo le cortaron la cabeza en Roma, lo van a decapitar. Pablo está viejito, ya sabe que sus días han llegado y va a sufrir martirio. Y Pablo le escribe a Timoteo y mira qué le dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. A un hombre que quería hacer lo bueno y siempre terminaba haciendo lo malo.
A un hombre que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo explica, corrí la carrera y no miro atrás, yo sigo para adelante al premio que Dios me tendrá, y por eso me está guardada la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esta declaración me dice que hay esperanza. Hay esperanza en medio de la lucha que cada persona tiene de una transformación que puede ser que tú no entiendas, pero grandes hombres de Dios que tenían pasiones como la tuya y como la mía, pudieron ser vencedores en la sangre de Cristo Jesús. Y yo quiero contar una historia de un hombre que no está en la Biblia, pero es un hombre que literalmente ha marcado el cristianismo en los últimos 500 años. De hecho, marcó tanto la vida de este hombre, el cristianismo, que fue llamado el campeón de la Reforma. Estoy hablándoles del famoso Martín Lutero. Martín Lutero fue el fundador de lo que hoy en día conocemos como la Iglesia de los Luteranos. De hecho, la Iglesia de los Luteranos fue dada en honor al apellido de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Bueno, vamos a hacer una pequeña historia bibliográfica acerca de él. Martín Lutero era alemán, era del país de Alemania. Su papá trabajaba en la mina y el papá era de clase media, o sea, no tenían dinero. En aquel entonces, el papá juntó dinero para poder mandar a Martín Lutero para estudiar en esa universidad. Y la razón es porque el papá de Martín Lutero se dio cuenta que era muy inteligente Lutero. Tú sabes que los papás nos damos cuenta que hay niños que son bien rápidos mentalmente y hay otros que a veces les cuesta un poquitito. En el caso de Martín Lutero, él brillaba. Él nace el 10 de noviembre del año 1483 y finalmente, después de varios años de estar estudiando para ser abogado, Martín Lutero finalmente en el año 1505 da su celebración de haber finalizado su carrera como abogado. Precisamente las crónicas de Martín Lutero dicen que él cuando ya finalizó, ya era abogado, Martín Lutero finalmente en una cantina va a celebrar que ya es abogado, que ya sabe ejercer las leyes que todo el mundo hizo en aquel entonces. Martín Lutero está literalmente celebrando, pero resulta ser que Martín Lutero le pasaba algo muy interesante. En la vista de todo el mundo, él había llegado al tope de lo que muchos envidiarían de llegar a lo que llegó Lutero. Un hombre educado, que vino de familia pobre, se educó, se graduó, tenía el futuro por delante. Mucha gente lo envidiaba, decir, wow, ojalá que yo fuera como Lutero, ¿verdad? Terminando la universidad, viniendo de la pobreza. Y Lutero, de hecho, el lugar donde él celebró, este es el lugar ahorita real, lo han remodelado y arreglado, pero este es el lugar en donde Lutero literalmente hace su celebración. En el año 1501 había entrado a la Universidad de Erfurt, y Federico el Sabio, que también le vio el talento a Martín Lutero, lo patrocinó para entrar a este lugar. Y en el año de 1505 se gradúa en este lugar de la celebración que te mostré. Ahora, algo interesante sucedió en el año 1505, porque Lutero había llegado al tope, por así decirlo, de su vida. Su futuro era muy brillante, pero Lutero tenía un problema. Y la gente no sabía de ese problema de Lutero. Lutero no era feliz. Y tú dirás, ¿cómo que no era feliz? Y tenía todo. Bueno, tenía todo, pero no era feliz. Lutero tiene un hueco dentro de su corazón, en su alma, un vacío. Él mismo no se lo explicaba. No sabía, pero algo le faltaba. Y no sabía qué. Lo habían educado dentro del catolicismo en aquel entonces. Y él, como católico, como había sido educado, creció en todas las enseñanzas de la iglesia, desde muy pequeñito. De hecho, los papás de Martín Lutero eran devotos católicos, o sea, estaban muy entregados a la religión, y Martín Lutero fue educado exactamente de la misma manera. Entonces, Martín Lutero, desde muy pequeñito, pues creció en las doctrinas de la iglesia, pero siempre existió un hueco en su alma y en su corazón. Y parte del hueco que tenía que ver con Dios.
¿Saben de que Lutero tenía un problema con Dios? Claro, él sabía que Dios existía, que él creó todas las cosas. Él no era ateo, él creía en Dios. Pero su problema era amar a ese Dios. A mí, yo sé que está, pero ¿por qué lo tengo que amar? Y de hecho, él había aprendido ciertas cosas que le habían creado hasta como odio hacia Dios. Y que se habían portado mal y que Dios tenía demonios que los estaban destruyendo, que los quemaban, que les abrían la boca, les echaban carbones encendidos, les abrían la barriga, les tiraban azufre ardiendo, y eso era por los siglos de la eternidad. Y en la mente de Lutero pensaba, ¿cómo yo puedo amar a un Dios así? ¿Cómo yo puedo decir, sí, gracias a Dios, cuando me está quemando a millones de personas en el infierno? Y eso en la mente de Lutero no encontraba una correlación entre el amor de Dios y el infierno. Con el paso del tiempo, eso empezó a crecer en Lutero. No renegó de Dios, no se hizo ateo, pero él no podía reconciliar eso. Y eso le provocó que literalmente se sintiera infeliz. ¿Cómo soy yo cristiano y no amo a Dios? Y me niego y me rehúso. ¿Cómo lo voy a amar? Porque la verdad, ese Dios que me han enseñado, ese no es un Dios bueno, ese es un Dios malvado. Entonces esto por mucho tiempo empezó a crecer en el corazón de Lutero. Y finalmente la bandolina, creo que se llama, está tocando, están cantando, y ahí mismo toma la decisión. Se quita la capa que tiene, se la regala un amigo. Agarra la bandolina y se la regala a otro. Lo que tenía, lo empezó a regalar, y la gente dice, ¿tú por qué estás regalando esto? Y dice, porque tomas una decisión, no voy a ser abogado. Y dice, ¿cómo que no vas a ser abogado? Si te acabas de graduar. Dice, no voy a ser abogado, voy a ser sacerdote. Por demás está decir que cuando el papá supo que su hijo abogado hace un lado de la abogacía y se va a meter para sacerdote, casi lo desheredó. El papá estaba furioso de la decisión que Lutero había tomado y literalmente pensó que Lutero se había vuelto loco, pero Lutero iba en una búsqueda, iba buscando algo, el vacío que tenía en su alma. Y entonces finalmente Lutero en el año 1505, el 17 de julio, entra a una orden de monjes de la Iglesia Católica, que por mucho tiempo ya existía dentro de la Iglesia, que era la orden de los monjes agustinos, creada y fundada por lo que en la Iglesia Católica llaman San Agustín de Hipona. Entonces, San Agustín de Hipona había creado la orden de los agustinos, que en la Iglesia Católica hay muchas órdenes. Por ejemplo, está la orden de los Caballeros de Colón, los Templarios, los Rosacruces, los Jesuitas, la Obra de Dios, etcétera, etcétera, o los dominicos creados por Tomás de Aquino, o los franciscanos por San Francisco, o en este caso los agustinos de Agustín de Hipona. Pues Lutero decide entrar a este convento para prepararse para el sacerdocio. Ahora, resulta ser que esta orden era muy particular, porque sobre todas las demás órdenes, esta orden es una orden con votos de pobreza. De hecho, se decía que eran los más pobres entre los pobres. Ellos no tenían nada. Y la forma como ellos sobrevivían es que a los monjes agustinos les daban un costalito, y entonces los monjes tenían que salir casa por casa, tocando puertas, pidiendo pan para que comieran en el convento. Y a Lutero le tocó muchas veces ir con su bolsita y que le pusieran pan, y con eso compartían y entre todos comían en el monasterio. Eran pobres entre los pobres. Pero él decide entrar ahí para reconciliarse con Dios. Él piensa que la religiosidad o meter al convento, eso le iba a llenar el vacío que tenía en su alma. Entonces pasaron algunos años, entre 1505, pasa el... En el año 1507, Martín Lutero es oficialmente tomado como sacerdote bajo la orden de los agustinos en el año 1507. Y él tiene que hacer la procesión religiosa que se hace de todos los que eran sacerdotes. De hecho, los sacerdotes en aquel entonces les practicaban lo que era la tonsura. No sé si han escuchado de la tonsura. Les haces un círculo en la cabeza. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Eso no está en la Biblia. De hecho, en la Biblia, el practicar la tonsura está bajo maldición. Porque la tonsura representa la adoración del sol.
y los sacerdotes paganos siempre también se hacían la tonsura, un disco solar en la cabeza, como representando que eran adoradores del dios Sol. Esto era en el paganismo antiguo. Y a Martín Lutero le hacen la tonsura, le hacen el círculo en la cabeza y lo van a tener como sacerdote. Ahora, si ya eres sacerdote, pues también tienen que practicar la celebración de un rito en la iglesia. Y la celebración es la celebración de la misa. En el año 1507, el 2 de mayo, finalmente Martín Lutero va a presentar su primera misa como sacerdote de la Iglesia Católica. Ese día, Federico el Sabio, el que lo había patrocinado, amigos, maestros del colegio y el papá y la familia de Martín Lutero asistieron a la misa de él. A pesar de que el papá había estado muy enojado y muy molesto con Martín Lutero, ese día asistió a la misa. Y finalmente están en el altar. Ustedes saben que es una mesa que tiene un mantel y que tiene una copa y que tiene la hostia. Le llaman el Santísimo o le llaman el Sagrario. ¿Por qué le llaman el Santísimo? Por lo que está dentro de la copa. Lo que está dentro de la copa es vino. Ahora, no me malentiendan, no es jugo de uva, es vino. La diferencia es que el mosto, como la Biblia lo presenta, que es jugo que tú exprimes de la uva, ese es el jugo, el mosto. En la Iglesia Católica no se da mosto. La Iglesia Católica da vino, o sea, vino fermentado, que emborracha. Y el vino tiene que ser consagrado. Por eso tú vas a ver que el sacerdote levanta la copa, voltea y la consagra. Consagrarla, y tú dices, ¿para qué la consagra? Y no solamente consagra el vino, también consagra la hostia. Por eso levanta la hostia y los dedos no entienda su significado. Pero la Iglesia Católica explica que el vino y la hostia tienen que ser consagrada, porque cuando es consagrada algo le sucede al vino y a la hostia. Y lo que sucede es lo que en teología católica se llama la transubstanciación. Es una palabra muy teológica y muy formal, pero significa, son dos palabras en una. Trans significa cambio de. Trans es cambio de, y substanciación es un cambio de sustancia. Quiere decir que el vino, cuando es consagrado, ya no es vino. Se transforma en otra cosa. ¿Y en qué se transforma? En sangre de Cristo. Y no es simbólico. Los cristianos celebramos la Santa Cena y el vino, no decimos que es la sangre de Cristo, es un símbolo. Pero en la teología católica no es un símbolo, es sangre de Cristo. Y la hostia, cuando es consagrada, ya no es hostia. En la transubstanciación se transforma en cuerpo de Cristo. Por eso cuando les dan la hostia a los comulgantes, ¿qué les dicen? Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Y no es un símbolo, es real. La hostia se transforma, por eso se llama la misa. ¿Y por qué se le llama misa? Porque hay un sacrificio. Y el sacrificio es del cuerpo de Cristo para dárselo al que comulga. Ahora, Lutero entiende esto porque él estudió para sacerdote. Y Lutero va a levantar la copa. Y el 2 de mayo levantó la copa y levantó también la hostia. Y cuando la levanta y pide la transubstanciación como sacerdote, Lutero se puso nervioso. Porque Lutero dice, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Lutero pensaba que le iba a caer un rayo del cielo. ¿Quién soy yo para agarrar en mis manos el cuerpo de Cristo sagrado? Y se puso tan nervioso. Y además que él también todavía no estaba enamorado de Dios. Todavía estaba medio peleado con Dios. Y dice, ¿quién soy yo para agarrar al cuerpo sagrado de Cristo? Y cuando levanta la copa, le empieza a temblar la mano. Y el resultado fue que el vino empezó a vertirse y cayó en el mantel del altar. Y Lutero, cuando los que estaban ahí mirando lo que sucedió, Lutero se sintió extremadamente mal. El papá se sintió muy mal, era la primera visa que estaba haciendo y al final de cuentas lo que había sucedido. Ahora, puede ser que los que estaban ahí no entendieron qué pasó, pero Lutero sí sabía. Lutero tenía una lucha aquí.
bien grande, y todavía no podía conciliar la lucha que él tenía. De hecho, más adelante en sus crónicas, Martín Lutero llegó a decir: cada vez soy más rico en la santidad del convento. Y eso sí, nadie lo dude, Lutero era un cerebro, se sabía la teología católica de Aquino, de Hipona, de todos los padres de la iglesia. Él se la sabía, él mismo había estudiado al gran Erasmo, que era una de las mentes más grandes de la iglesia católica en aquel entonces. Él conocía todas las reglamentaciones del convento, de la iglesia, tradiciones, sacramentos, teología. Él se la sabía de arriba para abajo, pero dice: soy rico en esa santidad, pero cada vez soy más pobre en la paz de mi alma. Dice: yo me lo sé de todo para arriba, pero todavía el hueco no se llena. Y Lutero empieza a tener una crisis de decir: yo pensé que haciéndome sacerdote iba a tener paz con Dios. Yo pensé que ya siendo sacerdote ya este vacío se me iba a ir y finalmente yo me iba a reconciliar con Dios y ya finalmente mi corazón iba a estar bien con Dios. Pero la pura realidad es que cada vez su vacío crecía más y más y más. Como él brillaba, porque era brillante y era inteligente, especialmente en teología católica, en el año 1508 lo mandan a la Universidad de Wittenberg. Y de hecho, cuando él llega a Wittenberg como profesor, empieza a brillar. Brilló, literalmente. En cuestión de pocos meses, Martín Lutero inmediatamente se dio a conocer por todos lados en la universidad. Y tú sabes que siempre si tú has ido a la escuela, siempre apreciamos a ciertos maestros que son bien inteligentes. A lo mejor su carácter no es el mejor, pero si saben, saben. Y Martín Lutero era una mente brillante y comienza a dar clases en 1508 en Wittenberg. En el año de 1509, en el otoño, le hacen un llamado para ir a la Universidad de Erfurt, la misma universidad que él había estudiado. Y después de eso vuelve a regresar al convento que lo vio nacer. Pasaron varios años, pero el vacío de Martín Lutero seguía igual. Es como que él sabía que tenía una enfermedad, pero no sabía cómo curarla. Él sabía que algo estaba mal, pero no encontraba la salida. Cómo él podía lidiar con el vacío de su corazón. Finalmente, uno de los instructores del convento de los agustinos, Staupitz, que era su consejero, hablando con Martín Lutero, porque Lutero tenía una práctica. La práctica que Martín Lutero tenía era que para aplacar, por así decir, los demonios de sus pasiones, había que someter la carne. Y Lutero lo que hacía es que entraba a un claustro del convento, un cuartito, que tenía una puerta, no había ventanas, y en la pared había colgados látigos. Entonces él se desnudaba las espaldas y agarraba y se daba de latigazos en la espalda. Y saben que muchas veces los latigazos que él se daba para aplacar su carne, porque él decía: pues esta carne, esta pasión que tengo no es agradable delante de Dios, hay que someter la carne. Hoy en día los psicólogos lo hacen con una liga, te dan una liga y dice: cuando tengas un mal pensamiento, date un ligazo. En aquel día no eran ligazos, era del chicote y hasta sangrar. De hecho, una vez, cuando había un culto, Lutero no llegó y lo mandan a buscar y llegó Staupitz y lo vio tirado en el suelo con un charco de sangre, se había golpeado. Y Lutero todavía como murmurando algunas palabras, y Staupitz viene con Lutero y le dice: hermano Lutero, infligir la carne no da paz del espíritu. ¿Saben qué? A título personal, yo creo que Staupitz habría de jugar un papel importante en la vida de Lutero. Y tú sabes que como cristianos siempre hay una persona que Dios utiliza para que nuestra vida espiritual crezca. Puede ser a veces tu esposa, puede ser tu papá, puede ser hasta tus propios hijos. Dios siempre pone a alguien que nos ayuda a crecer en la gracia de Dios. Y yo pienso que Staupitz habría de jugar un papel importante para Lutero. Y finalmente, Staupitz le da un consejo que va a cambiar la vida de Lutero. En el año 1511, Staupitz le da un consejo a Lutero y le dice: mira, ya que pues la vida del convento y ser sacerdote y esto no te ha llenado, yo sé que sí te va a llenar el corazón. Tienes que hacer un viaje. Y el viaje lo tienes que hacer nada más y nada menos que a la santa ciudad.
Y en aquellos entonces, el concepto de la Santa Ciudad era el Vaticano. Viaja a Roma, ve la Santa Ciudad, vas a ver a las monjas, a los sacerdotes, vas a ver la Santa Ciudad de Dios. Ve, y eso te va a ayudar a crecer espiritualmente. Y Lutero toma la decisión de ir a Roma en el año 1511. Se hace acompañar de un amigo también de los agustinos, y los dos caminando desde Inglaterra se tiran todo el viaje hasta llegar a Roma, Italia. ¿Cómo le hicieron para llegar? Pues pidiendo comida. Si fueron vestidos como sacerdotes agustinos, les dan pan, les dan comida. Un viaje tremendo. Y allá los fríos de Europa son tremendos, así como en América, en los lados del norte. Y finalmente, después de semanas y semanas de hacer el viaje, llega a la ciudad de las 7 colinas. Y esto es literal, ¿eh? Roma, donde el Vaticano está sentado, tiene 7 colinas. Y a la distancia Lutero lo ve y su corazón empezó a palpitar, pensando que ahí finalmente él iba a encontrar la paz que su alma necesitaba. Finalmente llegó a Roma, comienza a mirar las maravillas que existían en esta ciudad, los murales. Yo no sé si alguno ha viajado al Vaticano y han ido a Roma, pero en Roma, en el Vaticano, todavía existen monumentos y cosas como las que ustedes ven hasta hoy en día, desde hace 500, 800 años. Los más grandes pintores de aquel entonces, como Miguel Ángel, que habían plasmado en los techos de las catedrales y de las plazas sus murales maravillosos, que literalmente, si tú le quisieras poner un precio a esa, no tiene precio. O sea, no hay precio, decir cuánto cuesta si me venden ese pedazo. No hay precio. Uno, porque es antiguísimo, y número dos, por quien lo pintó. Un Miguel Ángel, un Rafael. Estamos hablando de obras gigantescas de aquel entonces, y Lutero ve los ornamentos, la ostentación, la riqueza que había en Roma. Por ejemplo, cuando llega a la Capilla Sixtina, que es donde se hacen las misas en el Vaticano, encuentra los mármoles negros de columnas gigantescas bañadas en plata y en oro, lleno de joyas. Cuando mira el sagrario del Vaticano, figuras de oro, y no es solamente bañado en oro, de oro. Hoy en día tú compras oro, está solo bañado de oro. Esto es de oro, literalmente. Ve la ostentación de las catedrales, de los edificios. Ahora, acuérdate el contexto. Lutero entró a la orden de los agustinos, pobres entre los pobres. Y ahora Lutero se enfrenta con la opulencia y la ostentación de Roma. Algo empezó a pasar en el corazón de Lutero. Y ya después Lutero cuenta que cuando él llegó, vio monjes caminando por las calles, monjitas por todos lados, iglesias apostadas, pequeñas y grandes por todos lados, y encuentra, por ejemplo, que en algunas de estas iglesias existía lo que se llamaba las famosas reliquias. No sé si saben qué es una reliquia. Una reliquia en la teología de la Iglesia Católica son cosas que son sagradas. Y por ser sagradas tienen méritos de salvación. Por ejemplo, llegó una iglesia en donde tenían en cofres de oro, por ejemplo, clavos de la cruz de Cristo. Oye, tener los clavos originales de la cruz de Cristo, pues no cualquiera los tiene. Y de hecho, las reliquias que estaban en la cajita, pues la gente estaba pues rezando, porque eran los clavos donde las manos de Cristo habían sido traspasadas. En otras iglesias no tenían los clavos, pero tenían astillas de la original cruz de Cristo. Es más, tengo que decirte que algunos historiadores de aquel día dicen que había tantas iglesias en Europa que tenían astillas de la cruz de Cristo, que si las juntaran todas las astillas podrían hacer un bosque entero. No, para que tengas una idea. Y eso se le llamaban reliquias. De hecho, los príncipes y gobernadores de las pueblitos o ciudades se peleaban por comprar reliquias. ¿Por qué razón? Porque la gente iba a la iglesia y daba dinero para ver las reliquias. Eso era un business, era un negocio en grande. Por ejemplo, entró a una iglesia en Roma en donde decían que tenían las monedas de plata con las cuales Judas vendió a Cristo.
Y esas monedas las tenían plasmadas en una escalera circular que iba subiendo a la parte superior de la capilla. Y entonces se decía, le habían enseñado a la gente, que si tú escalabas todos los escalones, cada escalón que tú escalaras y rezaras y pidieras perdón y un Padre Nuestro y varios Aves Marías, resulta ser que te perdonaban 100 años de castigo en el infierno. Es que la gente se empujaba, a mí se empujaba literalmente, pero ¿qué son 100 años en comparación con millones de años en la eternidad del castigo en el infierno? Pero digo, bueno, pues por lo menos, y la gente, las escaleras llenas al tope hasta la parte superior. Pero si el rezo tú lo hacías donde estaba la moneda, donde incrustada en el escalón, entonces no te daban 100 años, te daban de 1000 años hacia arriba. Así que todo el mundo se empujaba para rezar en la escalinata donde estaba la moneda. Y Lutero hizo todo eso. Tuvo que recorrerse escalón sobre escalón sobre escalón hasta llegar en la parte de arriba. Y cuando finaliza todo eso, piensa que eso le va a traer paz y todavía sigue vacío. Entonces él dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya fui sacerdote, ya vine a Roma, ya hice los rezos, ya fui, oré a todos y vi todas las reliquias que hay y mi alma sigue vacía. Es por demás decir que ya en este momento Lutero está perdiendo la razón. No sabe qué tiene que hacer. Y después ve pasar por la calle principal de Roma un trono que se venía moviendo. Y ese trono venía cargado por decenas de personas. Una persona estaba sentada en ese trono dorado y otras personas les venían echando aire al que estaba en el trono. Y vea nada más y nada menos que al Papa sentado en el trono. Y muchas cosas empezaron a pasar por la mente de Lutero, de decir, si Cristo no tuvo ni dónde poner la cabeza. Uno quiso seguir a Jesús y ¿qué le dijo Cristo? Las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen niditos y yo no tengo ni dónde poner la cabeza. O sea, si tú me vienes buscando por dinero, te arrimaste al árbol incorrecto, que no tengo dinero, no tengo nada. Pobre entre los pobres. Claro, no te confundas, él era pobre en riqueza terrenal, pero era rico en riqueza espiritual. No hubo nadie más rico que Cristo Jesús. Por eso depende cuál es la riqueza para ti. Pero entonces ve esa ostentación y dice, si él es el vicario de Cristo, no tiene nada que ver el vicario de Cristo con el Cristo de hace 2000 años. So, Lutero se queda muy mal, se queda muy mal. Y finalmente Lutero vuelve a regresar otra vez a Alemania, más vacío que nunca antes. Chasqueado y vacío. Y luego, para que la cosa se empeorara, en el año 1514 empezó a haber la promulgación de las famosas indulgencias. ¿Han escuchado de las indulgencias? ¿Qué es una indulgencia? Créemelo o no. Lo ponían en un papel, lo escribían, lo enrollaban y eso era una indulgencia. La indulgencia era en papel firmado por el mismo Papa de Roma, el perdón de los pecados. O sea que literalmente ya ni tenías que confesarlos, porque si tú pagabas por la indulgencia, estabas pagando por el perdón de tus pecados. Y había de toda clase de indulgencias. Por ejemplo, indulgencias del pecado de un día. Si tenías más dinero, de una semana. Más dinero tenías de un mes, de un año. Y había unas indulgencias que les llamaban plenarias. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Significa que literalmente ya toda su vida, de todos los pecados que había cometido, estaban perdonados. Quiere decir que ahora la salvación ya no se trataba de Dios, ni de Cristo, ni de su sangre, ni de la fe. Ahora se trataba de cuánto dinero tú tenías para poder comprar la salvación. Y Lutero menciona un caso muy interesante. Y el caso que Lutero menciona es de que resulta ser de que un día él tiene una misa y cuando sale de la misa va caminando de regreso a su casa y en uno de los pasillos de Alemania ve a un borrachito
Y está tirado en la calle, todo orinado y emborrachado y vomitado. Y entonces voltea y le dice, pero sinvergüenza, ¿qué clase de cristiano eres tú? Nosotros allá en la misa y tú aquí emborrachándote. Y entonces le dice el borrachito, y dice, bueno, padre, le menciona, dice, bueno, padre, no importa, yo ya no tengo que ir a la misa el día de hoy. Y dice, ¿cómo que no tienes que ir a la misa? Te tienes que confesar y después tomar la misa, tomar la hostia. Y dice, no, yo no tengo ni que confesar mis pecados, ni que tomar la hostia, ni hacer penitencia. Y dice, ¿por qué no? Dice, porque yo ya pagué por mis pecados del día de hoy, firmado por el Papa. Y le entrega el papel a Lutero. Lutero lo abre y ve literalmente que todos sus pecados de ese día están perdonados, firmados por el Papa de Roma. Lutero se enfureció. Se enfureció. Y de hecho, el delegado que mandó Roma para las indulgencias se llamaba Juan Tetzel. Que Lutero y Tetzel se habrían de tener encontronazos tremendos. De hecho, Martín Lutero sacó un escrito contra las indulgencias. Ese tú lo puedes bajar del internet. Interesantemente, en el papel que le escribe, Lutero, va directo a la cabeza del problema de las indulgencias. Y, te voy a mencionar por lo menos una de las frases que él tenía. Él decía, bueno, si el Papa tiene el poder de perdonar pecados, ¿por qué no, solo por puro amor a las ovejas que están en pecado, las perdona a todas sin cobrarles un centavo? Si tiene ese poder, pues que los perdone a todos, con dinero o sin dinero. Y dice, pero no puede, porque está haciendo negocio con las almas. Lutero bien duro. Empieza a hablar la verdad. Y literalmente, Juan Tetzel en algunos lugares ya no lo dejaban entrar, porque la gente empezó a abrir los ojos. Lutero sigue en esa lucha, en esa crisis. What's right, what's wrong? Quiero tener paz con Dios, pero él no la puede encontrar. Y finalmente un día le pasa algo maravilloso a Martín Lutero. En el convento donde Lutero había hecho su ministerio, en la biblioteca del lugar, Lutero tiene acceso a un libro. ¿Cómo creen que se llama? La Biblia. Tú dirás, como sacerdote y no leía la Biblia. O hasta hoy en día, la gran mayoría de clases que los sacerdotes reciben, hasta hoy en día es filosofía. No tanto Biblia, filosofía. Te vas a quedar sorprendido. Yo te lo digo porque dos de mis tías eran madres superioras de la Iglesia Católica. Una dirigía un convento de 500 monjas en Ciudad de México y otra dirigía otro convento gigantesco en Celaya, Guanajuato. I know. Cuando yo estudié para pastor, mis tías no estuvieron de acuerdo. Y una de ellas, la tía Pachita, que vino desde México, vino a hablar con nosotros y dijo, pues ya le lavaron el cerebro, pues ahora yo se lo voy a limpiar. Y nos pusimos, me trajo libros y todo eso. Déjame decirte que por eso nosotros conocemos la teología de la iglesia. Ahora, Lutero, que conocía la teología, que conocía la doctrina, no conocía la palabra de Dios. Y cuando empieza a leer la Biblia y empieza a leer el Nuevo Testamento, llega a uno de los escritores del Nuevo Testamento que lo dejó impactado y sin palabras. Y no fue Cristo, fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Cuando Lutero empieza a leer la epístola a los romanos, más adelante él va a decir que la epístola a los romanos lo transformó completamente, porque descubre en la Biblia que la Biblia enseñaba cosas completamente diferentes a lo que la iglesia estaba enseñando. Y por ejemplo, cuando leyó versículos tan maravillosos como por ejemplo, el justo vivirá por la fe, porque somos salvos por el que quiera justificarse por las obras de la gracia, cayó. Sola fe en el Hijo de Dios. Pero él es bien educado toda la vida que para salvarse tenía que hacer obras y obras y obras. Y eso no terminé de hablarte de las peregrinaciones, que hasta hoy en día todavía se practican. Y a mí nadie me tiene que contar porque yo crecí en eso. Nosotros vivíamos a 100 kilómetros de la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos.
cerca de Aguascalientes. Y todos los años mi papá nos hacía ir a la basílica para ver a la Virgen. Y saben que nosotros veíamos, eso era filas ininterminables de gente, toda la carretera, ininterminables. Algunos venían descalzos, recorriendo 100 kilómetros, descalzos. Ya los pies estaban, deshechos, ampollados, se ponían mantas y seguían caminando. Otros venían con las espaldas desnudas y se ponían pencas de nopales enfrente y atrás, porque decían que más dolor, más aceptaba Dios el sacrificio. Hasta hoy en día todavía se practica, pensando que lo que tú haces gana el favor de Dios. Y sabes que mucha gente tiene todavía esa idea. No, es que si yo voy a la iglesia como que gano puntos con Dios. Es que si doy mi diezmo gano puntos con Dios. Really? Lutero va descubriendo que no importa lo que tú hagas, nunca podrás ganar tu salvación tú. Por más que tú te cortes las manos, tú no ganas puntos con Dios. Por más que te saques un ojo, tú no ganas puntos con Dios. Por más que te rapes, tú no ganas puntos con Dios. Da cuenta que la salvación no se trata de lo que tú hagas. De eso no se trata la salvación, porque tú puedes intentar y echarle ganas y tratar y después vas a terminar frustrado porque nunca vas a poder. La salvación no se gana por el esfuerzo humano, porque nadie podemos. Nadie, humanamente hablando, nuestro corazón está echado a perder y en vez de ir para adelante somos como el cangrejo, vamos para atrás, somos peores cada día. Más viejos nos ponemos, peores nos volvemos. Por lo menos cuando éramos chicos éramos más respetuosos, crecemos y nos hacemos unos irrespetuosos. Vamos creciendo y nos hacemos peores. Esa es la pura realidad. Y Lutero se da cuenta que la salvación no se trata de lo que yo haga, porque cada día me pongo peor. La salvación no se trata de cuántas cosas tú puedes decir o puedes hacer. La salvación es imposible para el ser humano. Es su propio esfuerzo. Y Lutero va a descubrir que la salvación no es lo que tú hagas, es lo que Dios hace. La salvación no comienza contigo, comienza con Dios. Él es el principio. Él va a empezar a descubrir la pura realidad del inicio y el fin de la salvación. Y sabes, pasó un día algo muy interesante. Lutero, al estar leyendo la palabra de Dios, encontró a un Cristo diferente al que le habían enseñado. Un Cristo que vino y perdonaba al pecador. Un Cristo que encontró a María Magdalena prostituyéndose y endemoniada. Oye, tenía 7 demonios la mujer. Había vivido en la prostitución y se había acostado con un montón de hombres. Pero encuentra un Cristo que ve a María Magdalena y que la perdona. Y que expulsa a los demonios de ella. Y que empieza a escribir en la tierra. Y los viejitos, justos y fariseos, porque ellos no eran prostitutos, ven a ver que Cristo está leyendo y Cristo está escribiendo los pecados de ellos sobre la tierra. Y cuando ven el pecado dicen, uy, mejor me voy antes de que diga que ese pecado es el mío. Tiraban la piedra y se iban, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que finalmente Cristo levanta la vista y no hay nadie, desde el más viejo hasta el más. ¿Por qué dice del más viejo al más chiquito? Porque más crecemos y más pecadores somos. El registro está más grande, todo el mundo se desapareció. Y voltea a ver a María y le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Nomás quedaron las piedras, ¿verdad? Y María, que quizás está agachada esperando la primer pedrada, voltea a María a ver y dice, pues ninguno hay. Ahora Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera. Nadie la pudo tirar porque nadie está libre de pecado. Claro, nadie de los que estaban ahí, pero sí había uno que podía tirar la pedrada. Era Cristo. Él sí podía haber agarrado una y con una bastaba para matar a María Magdalena. Pero el único que tenía el derecho de apedrear a María Magdalena, ¿sabes qué le dijo? Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Por eso después Cristo cuenta la historia, el que más se le perdonó es el que más amó. ¿Alguna vez te han perdonado algo que tú debías? El que tú literalmente nunca podías pagar. Y si alguien viene y te dice, you know what, you don't have to pay me anymore. Why?
No más, te lo regalo. No queda algo en nuestro corazón de gratitud de decir, well, thank you, thank you. Jesús explica que esta deuda que tenemos, tú no la puedes pagar. Lutero empieza a descubrir finalmente que la salvación no procede de él, la salvación proviene de Cristo. Y más adelante, Lutero va a escribir algo maravilloso que dice, más yo leía la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontré a Cristo. Y en Cristo encontré a mi mejor amigo. Lutero empezó a enamorarse de Cristo y él no se estaba dando cuenta. Un Cristo nuevo, un Cristo diferente, un Cristo que perdonaba, que era misericordioso, que era bondadoso, que le hizo llamado al Pedro, al ignorante, al pescador, al escriba, a la prostituta, que Cristo no discriminaba y que todos los que cruzaban por la vida de Cristo cambiaban. Es que nadie puede estar con Cristo y quedar igual. De hecho, los que seguimos peores son los que estamos sin Cristo. Pero el acercarte a Cristo, algo pasa, algo sucede y Lutero empieza a ser atraído a Cristo. Y resulta ser que con el paso del tiempo, Lutero finalmente su corazón empezó a palpitar por Cristo Jesús. Pero también hay cosas en la Biblia que son duras que Lutero encontró. Por ejemplo, se va encontrando los 10 mandamientos. No tendrás imágenes delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás, no los venerarás, nada de eso. Cuando Lutero encuentra eso, empieza lo que se llamó en aquel entonces el movimiento iconoclasta. Ídolo-clasta, romperlos. Y empezaron a romper las estatuas en las iglesias. Y entonces viene un obispo y regaña a Lutero y le dice, Lutero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás rompiendo eso? Que hace que la gente al ver esa imagen piense en Dios. ¿Por qué le rompes eso? Si tú rompes eso, ¿qué vas a poner en su lugar de la gente? Y la respuesta de Lutero es interesante. Lutero dice, pues yo pondría delante de la gente lo único que la gente necesita. Y le dice, ¿y qué es eso? A Cristo Jesús. Eso es lo único que la gente, Lutero está encontrando la perla de gran precio. Por eso dice que es como un tesoro. La está encontrando. Mucho tiempo vagó y no lo había encontrado. Lutero finalmente está encontrando al Cristo de la Biblia que empieza a nacer en su corazón. Y más Lutero empieza a amar a Dios y su carga más y más empezó a caer y a caer y a caer. Por supuesto, por demás está decir que el doctor Staupitz jugó un papel muy importante en la vida de Lutero. Yo siento que este hombre, a pesar de, era un hombre que amaba a Dios de corazón. Siempre decía Martín Lutero, en vano, le decía Staupitz a Lutero, en vano le decía hermano Lutero, es que hagas promesas a Dios, porque el pecado siempre es más fuerte que yo. O sea, si tú tratas de vencer al pecado por ti mismo y cambiar por ti mismo, you can't. You can't. No puedes. ¿Cuánta gente no empieza el año nuevo y dice, voy a hacer nuevas promesas? No pasa ni un mes, ya las rompió todas. Eso es lo que te prueba. You can't. Este año voy a tratar mejor a mi mujer y la tratas peor. Este año, y no están tan hartas las personas de las promesas y que decimos promesas, promesas, promesas. No hay cambio. ¿Por qué? Porque el pecado es más fuerte que nosotros y siempre nos gana. El problema de Lutero es que no podía, trataba de ser cristiano sin Cristo. Lutero decía, ¿cómo puedo yo creer en el favor de Dios si mi alma no está arrepentida y convertida? Primero tengo que cambiar para que Dios me acepte. ¿Y quién puede cambiar para que Dios te acepte? Ese es el error de muchas personas que dicen, no, es que yo tengo que ser mejor para ahora sí poder que Dios me acepte. You can't. De hecho, ¿qué vas a hacer tú? Tienes cáncer. Pues primero me tengo que curar el cáncer para ir al hospital. Es al revés. Primero voy al hospital. Pero si voy al hospital van a ver que tengo cáncer. There you go. That's the idea. El que va al hospital es porque sabe que tiene cáncer. Pero ¿qué vas a hacer tú? Agarrar el bisturí, tú cortarte y tú sacarte el cáncer. You can't. Te vas a matar a ti mismo. Alguien más tiene que sacarte el cáncer. Alguien más tiene que hacer el milagro que tú no puedes hacer. Pero Lutero se le había educado que tú puedes, tienes que cambiar tú primero y entonces Dios te acepta. Y sabes que tristemente hoy en día mucha gente cristiana tiene la misma idea. Hasta que yo no le eche ganas, entonces sí regreso a la iglesia. Y es completamente al revés.
más pecador tú estás, más tienes que venir a la iglesia, más tienes que buscar de Dios, porque la medicina Dios la tiene preparada para ti. Por eso Jesús dijo, yo no vine a buscar a sanos, pero a pecadores, a enfermos. Ven a Jesús tal como tú estés. ¿Saben cuánta gente que a veces no se bautiza? ¿Y sabes cuál es la razón por la que no se bautiza? Bueno, yo me voy a bautizar hasta que yo cambie. Really? Really? ¿Cuántos de nosotros tenemos 10, 20, 30 años de bautizados y todavía Cristo sigue siendo la obra en nuestro corazón? Pero no es algo que tú hagas. Es algo que alguien más está haciendo por ti. Ese es un milagro de Dios. Y esta es la forma como Dios lo ha hecho para que nadie se glorifique. Para que nadie diga, hermanos, les predico hoy. Ustedes no tienen derecho, pero yo sí, porque yo. ¿Recuerdas el que fue al templo? Señor, te doy gracias. Y se fue hasta enfrente, ni se arrodilló y hablándole hacía de te doy gracias, que yo no soy como este pecador que está acá atrás. Porque yo doy mis diezmos y si yo vengo a la iglesia y yo canto, yo sí. No como este sinvergüenza de atrás. Y el que estaba ahí atrás, ¿cómo estaba? Ni se metió. Se quedó en la puerta de la entrada, cayó de rodillas, la cabeza agachada y se da golpes de pecho. Oh Lord, sé propicio a mi pecador. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos creen que Dios lo perdonó? Matemática sencilla. El que se cree sano ya no necesita medicina. El que cree que no necesita a Dios, entonces ¿por qué Dios tendría que darle de su gracia? Pero el que se reconoce, por eso el principio de la salvación comienza en aceptación. Aceptar quién eres, quitarte la máscara y decir, soy pecador. I am. No soy. Dios ya lo sabe. Es solamente que tú lo aceptes y que tú le digas, Señor, yo no me voy a esconder. Soy pecador, tengo un problema y bien grande. Este es mi problema en mi hogar, con mis hijos, con mi persona. And you know it. Puede ser que nadie lo sabe y piense lo mejor de mí, pero tú ya sabes lo que yo tengo en el corazón. I am. ¿No es el primer principio que le enseñan los alcohólicos anónimos? ¿Qué es lo primero que les enseñan? ¿Van a hablar? A reconocer, soy alcohólico. Porque el que no acepta que es alcohólico nunca va a tener solución a su problema. Y el que no acepta que es pecador, ¿cómo Dios le puede dar de su gracia si él ya tiene su mano llena de su propia justificación? Por eso dice la Biblia que nuestras justicias son como trapo, inmundicia delante de Dios. Lo mejor que hacemos delante de Dios es lo peor. Porque Dios no puede aceptar lo que tú hagas para tu salvación. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que si Dios aceptara lo que tú haces, entonces ¿para qué quieres a Cristo y para qué Cristo vino a morir? Al final de cuentas, cada quien échale ganas y Cristo no hubiera tenido que morir. O sea que la salvación sería por obras, por lo que tú haces. Cuando tú aceptas que eres pecador y no puedes, y levantas la mano y dices, ayuda. SOS, ayuda, necesito ayuda. Estoy en el pozo y he tratado, pero no puedo salir. Y he tratado por años y no puedo salir. ¿Y nunca te ha pasado que hay cosas que tú por años has querido cambiar de tu vida y no puedes? Y tratas. Nadie dice que no trata. Trata. You can't. Y pasa 1 año y 10 años y 20 años y sigues con los mismos problemas. Una vez hablaba con una hermana y le decía, hermanita, ¿cómo le va en la vida cristiana? Y me decía, bien, bien, pastor, como el cangrejo. Y como el cangrejo. Dice, en vez de ir para adelante, voy para atrás. Dice, no puedo cambiar, no puedo cambiar. Ahora, Staupitz le dice a Lutero, y mira qué lindo, no hay arrepentimiento verdadero que el que comienza por el amor a Dios. Ni aún nos podemos arrepentir si nuestro corazón no empezamos a amar a aquel que nos amó primero. Y mira esta frase tan maravillosa que Staupitz le dice a Lutero. Para que abundes en el amor al bien. O sea, ¿quieres hacer lo bueno? ¿Quieres hacer lo correcto? Si quieres abundar en el amor al bien, es preciso que antes abundes en el amor a Dios. Es como querer echar a andar un carro sin gasolina. Tiene todo, pero no tiene lo que hace que el carro pueda avanzar. Y si quieres hacer lo bueno, tienes que empezar a abundar en el amor a Dios. Y si quieres convertirte, en lugar de desgarrar tu cuerpo, ama a quien te amó primero.
Esa es tu primera responsabilidad. Ama a Dios. Él te amó. Por eso cuando Lutero empieza a enamorarse de Cristo y empieza a amarse, un amor verdadero por su Salvador, después él empezó a escribir: cuán dulces son los preceptos de Dios. Fíjate, hasta la expresión cómo cambió, cuán dulces, es una delicia, cuán dulces son los preceptos de Dios cuando se leen. ¿En dónde? ¿En los escritos de la Biblia? No, cuando se leen en los libros de las llagas del Salvador. Mirar la cruz, mirar a aquel que te amó. Porque la cruz grita un mensaje, grita un mensaje. Tú no sirves, pero yo creo en ti. Nadie en este mundo cree en ti. Todo el mundo te critica y te dice de todo, pero alguien que sí creyó en ti. Y creyó tanto que estuvo dispuesto a pagar un precio grande por ti. Por eso dice más adelante San Pablo: en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo amamos a Él, sino más bien que Él nos amó primero. Y ahí es donde empieza algo en nuestras mentes, porque uno se pregunta, y es la pregunta que yo me he hecho por años: ¿qué me vio Dios? ¿Qué te vio a ti? Pues yo me veo, yo no veo nada bueno en mí. ¿Qué me vio para venir a morir por mí, que yo me burlo de Él, lo rechazo a Él, vivo como se me pega la gana, y aún así Él me ama? Y sabes que eso es lo que Lutero no entendía. Lutero piensa: si llego a cosas buenas, papito me va a amar, y si hago cosas malas, papito me va a castigar. No, amigo y hermano, el amor de Dios es inalterable. Si tú te portas bien, Dios te ama. Si te portas mal, Dios te ama. Si tú eres un ladrón, Dios te ama. Pero en la mente nos cuesta entender esto, porque pensamos que hay que hacer cosas buenas para que Dios te acepte, y esto no es así. O dime tú, ¿Dios ama a los pecadores? Sí, y Dios amó también a Hitler. En nuestra mente nos cuesta trabajo eso, pero también los amó. De tal manera amó Dios al chino, al japonés, al alemán, al hispano, al mexicano. Dios amó al mundo. Y no es porque hayamos sido buenos, sino a pesar de que éramos malos. ¿Y sabes cuándo? Por eso en la Biblia el amor de una madre es comparado al amor de Dios. Porque cuántas mamás a veces sus hijos no les salen muy buenos, y a pesar de eso todavía los siguen amando. Yo me recuerdo una vez que estaba en una cárcel y visitamos a unos presos en México. Y cuando yo vi, una mamá llegó con una canastita con pan fresquecito y hechecito en el horno. Y la vi y le dijo: ¿Y el pan? Su hijo es policía. Y dice: no, mi hijo es el asesino que está allá. Yo digo, una preguntita. Usted sabe que su hijo es un asesino, ¿verdad? No, pues sí. ¿Y usted todavía lo quiere? ¿Qué creen que me dijo la señora? Me dice: yo lo amaré hasta el último día de su vida. Por eso el amor de una madre es como el amor de Dios. Hagas lo que hagas, Dios sigue amándote, creyendo en ti. Somos la oveja perdida. La oveja no buscó a Dios, Dios buscó a la oveja, y nosotros no le escondemos, ¿verdad? Y no me digas que Dios no te ha buscado. Hace rato Dios te está llamando, hace rato, a través de tu mamá, de tu esposa, la televisión, un video. Y tú dirás: coincidencia. No hay ninguna coincidencia. Hace rato que Dios te está, los lazos del amor de Dios te están hablando, y tú dirás: Dios, yo no lo veo. ¿Y qué tal de aquel accidente que estabas a punto de morirte, que vino el tráiler, estuvo a punto de hacerte pedazos y el milagro se dio y tú dijiste: me salvé? No, no te salvaste, es el amor de Dios que tiene por ti. El nuevo día que tú tienes es el amor de Dios por ti. Cuando nadie tenía trabajo y tú tuviste un trabajo para tu casa, es el amor de Dios por ti. Pero somos tan ciegos que no nos damos cuenta que cada día ese amor de Dios está ahí por nosotros. Y Lutero no lo había visto. Cuando Lutero finalmente se quita la venda y mira al Cristo crucificado, que lo amó a él. Cuando dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, ya no decía mundo. Amó Dios a Martín Lutero, amó a Josefina, amó a Carlos, amó a Pedro, con un amor más grande que la muerte. Cuando Lutero entiende que si un solo pecador hubiera pecado en esta tierra, por ese pecador Cristo hubiera venido a dar su vida, porque nos ama con un amor más profundo que la muerte, y Cristo amó a Lutero. ¿Sabes qué pasa? Algo muy interesante. El acero puede ser muy duro, pero hay una cosa que derrite al acero. ¿Sabes qué es? El fuego. Tu corazón puede ser muy duro y muy rebelde, pero hay algo que derrite el corazón del hombre, y es el amor de Dios.
Por eso dice la Biblia, con amor eterno te he amado. De hecho, en la Biblia dice como que Dios tira sus lazos de amor y Dios te empieza a jalar. Y tú te quitas el lazo, no quiero, y vuelve a tirarlos otra vez. Pero si tú no te resistes, eres atraído al amor de Dios. Y tienes un encuentro personal con Él. La religión no se trata de conocer al pastor o conocer al anciano, se trata de conocer a Cristo Jesús. Es one on one, es uno a uno. Eres tú, Cristo, y nadie más en medio. Por eso dice ahí, cuando tú ores, ¿qué dice? Métete a tu cuarto, cierra la puerta, ponle seguro y entra en íntima comunión con tu Dios. Tú y Él, nadie más. Y esa es la vida del cristiano. Que tú conoces a un Cristo que te ayuda, que te cuida, que te sostiene. El Cristo que te dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más adelante Lutero va a hacer un sello. Hoy en día es conocido como el sello de Lutero. Es este que tú puedes ver ahí. Esto lo creó Lutero y hoy en día todavía la iglesia luterana tiene este sello. Es maravilloso. Si tú lo ves, no sé si puedas entender el significado, pero ahorita te lo voy a explicar. Lutero decía lo siguiente, y es un resumen maravilloso de la relación que él llegó a tener con el que amó de todo corazón, que era Jesús. Y Lutero decía, el corazón del cristiano, por eso aquí está el corazón del cristiano camina sobre rosas, por esto son los pétalos de rosa, camina sobre rosas si está por completo bajo la cruz de Cristo. Lutero no fue el único que lo descubrió. También el apóstol Pablo. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo es por amor a Él. Es para salvarme porque Él ya me salvó. Es por amor a Él, por lo que Él hizo por mí. Mi corazón camina en pétalos de rosas. Todo lo que hago es porque lo amo, es porque lo quiero. Y el que ama, si tú alguna vez en tu vida has amado de corazón, tú sabes cómo funciona esto. Ahora, si tú nunca has amado, pues esto es ajeno para ti. You don't know what is love. Tú no sabes qué es el amor. El que realmente ama, entramos en otra etapa. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta lo que es el verdadero amor? Porque hay mucha gente que se casa y ni ama a la mujer. Está apasionado, pero ni la ama. Pero ¿sabes cuándo realmente aprendes qué es el amor? Cuando tienes un hijo. Ahí empiezas a ver que algo está pasando aquí, porque tú ves ese pedacito de carne, cachetoncito, gordito, las manitas todas así, y se te derrite el corazón. Eres capaz de ser alguien diferente, eres capaz de trabajar 20 horas si es necesario para darle un pedacito de comida a tu hijo. Eres capaz hasta de cambiarle los pañales, ¿qué te puedo decir? Eres capaz de lo que sea, y si tu niño necesita tu sangre, tú se la das. Y si necesita tu riñón, tú se lo das. Y si necesita tu corazón, tú se lo das. ¿Y sabes por qué se lo das? Porque tú amas a ese pedacito de carne. Y ese es en el amor humano. Imagínate cuánto Dios te ama a ti. Lutero aprendió que Dios lo amaba con lazos más fuertes que la misma muerte. Y Pablo llegó a amar a Cristo de la misma manera. ¿Qué me separará, dijo Pablo, del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Persecución? Amenazas, la muerte, hambre y persecución. Y Pablo dijo, estoy cierto, que nada debajo de esta tierra me separará del amor de Dios. Nada, ni la muerte misma me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es ser un verdadero cristiano. El tener un corazón tan profundamente enamorado de Cristo que un día van a llegar las bodas del Cordero. Por eso no te sorprendas que muchos no se van a salvar. ¿Y sabes por qué muchos no se van a salvar? Porque no aman a Dios. ¿Para qué Dios te va a llevar al cielo si no lo quieres? Dios no va a llevar a la fuerza gente que no lo ame a Él. O sea, ¿para qué lo llevaría? Y vienen las bodas del Cordero y Dios se va a casar con los que lo aman a Él. ¿Y cuál es el fundamento de un matrimonio si no es el amor? Dios no acepta nada que no sea el amor. Nada. Lo único que Dios acepta de ti, a Dios no lo puedes comprar con tu dinero, con tus carros. Pablo dice, si yo diera todo y no tenga amor, no soy nada. Y diera todo el dinero del mundo y no tenga amor, no soy nada. Y si yo vendiera todas mis cosas y se las doy a los pobres y no tengo amor, no soy nada. Soy metal que resuena. Mucho ruido, pero no hay amor. La raíz y la fuente de lo único que Dios acepta es el amor. Y tú dices, ¿y yo entonces cómo amo a Dios? ¿Cómo puedo desarrollar ese amor? Por la gracia de Dios.
Es la pura gracia de Dios lo que nos conquista, es el regalo que Dios nos dio, el regalo de su misericordia. Y te lo explico bien rapidito. Dios nos salva por su gracia y la gracia es un regalo. Es free, es un don de Dios gratuito y Dios te lo da completamente gratis. Solo la gracia de Dios nos da su misericordia. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? Es muy simple de explicar. La palabra gracia significa recibir lo que no merecemos. Esa es la gracia. ¿Quién merece la salvación? Ninguno. ¿Quién merece el perdón? Ninguno. Lo único que merecemos es que a todos nos suban a la cruz y nos pongan clavos y nos pongan la corona y nos maten. Eso es lo que merecemos todos. Eso es lo que merecemos, desde el que predica aquí hasta el que está sentado o el rey de Inglaterra. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cuántos nos subimos a la cruz? Ninguno. ¿Y por qué no? Porque alguien más se subió a la cruz. Y se subió a la cruz para pagar la deuda que tú y yo teníamos, para sacarnos del hoyo. Nos dio lo que no merecemos. Por eso el que acepta el regalo lo tiene que aceptar con humildad. Pues la verdad no lo merezco. ¿Sabes qué pasa? A veces, si yo me quito, por ejemplo, el reloj y se lo doy a alguien, le digo, hermanito, se lo doy gratis mi reloj. Ah, ¿de veras, pastor? Sí, gratis. Gratis, gratis. Sí, es un regalo gratis. No, pues qué detallazo, pastor, muchas gracias, pero me siento mal, aquí le voy a dar $1, para no sentirme tan mal. Si yo le acepto el $, ¿sigue siendo gratis mi reloj? Pues no, porque ya me dio $1. Para que sea gratis, tiene que ser gratis, nada. En la salvación yo no puedo hacer nada, es gratis. Él te regala la salvación. Ahora, yo te regalo el reloj, tú lo aceptas gratis y a ti no te costó nada. Pero el hecho de que a ti no te haya costado nada no significa que no tiene un valor. Tú no pagaste, pero yo sí pagué por el reloj. Tú lo recibes gratis, pero yo pagué el precio. La salvación Dios nos la da, no te cuesta nada a ti. Tú no pagaste nada, pero eso no significa que fue gratis. Alguien pagó por el regalo. ¿Y quién pagó por el regalo? Cristo. Y no pagó con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Estuvo dispuesto a que lo escupieran, a que lo patearan, a que le destrozaran las espaldas, a que le dieran puñetazos, le dejaron la cara desfigurada. Por eso Isaías decía, lo veremos y no lo reconoceremos. Lo dejaron todo hinchado de la cara, le arrancaban los cabellos, le arrancaban la barba con la mano, lo abofeteaban y después le ponían la capucha y le daban un golpe. Y después le decían, a ver quién te pegó. Y de mudo no decía nada porque a eso vino. Y sabes, muchas veces uno dice, ¿y por qué lo hizo? Por ti. ¿Y yo qué merezco? Nada. ¿Y por qué me amó? I don't know. Eso es el misterio del amor. I don't know, tú amas porque amas. Y el amor de Dios es así, no importa quién eres y lo malvado que eres. He believes in you. A pesar que tú no creas en ti, Él cree en ti. Y estuvo dispuesto a que le hicieran de todo. No dice que iba todavía cargando la cruz el pobrecito. Y cuando va cargando ya no daba más, porque desde la Santa Cena ya no comió nada. 2 veces lo golpearon en las espaldas, 39 azotes menos 1. Y tenía un palo con cordeles de cuero y en las puntas de los cordones bolitas con aceros, con picos. Cuando le daban el golpe, los picos se clavaban en la espalda y cuando los jalaban, abrían la piel. Algunos dicen que se le veían las costillas de la espalda a Cristo. Las costillas se le veían de tanta sangre y golpe que recibió. Y después de eso le ponen la cruz. Y la está cargando y no pudo más. Caía y se caía cada rato. Ya no podía más, perdió un montón de sangre. Y después las mujeres de Jerusalén lo vieron tan golpeado que dice que lloraban, pero a lágrima abierta. Y todavía el buen Jesús decía, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lo que les va a venir a Jerusalén. ¿Cuántos al amor de Dios? Y todavía lo llevan a la cruz, abren el hoyo, rompen y destrozan sus manos. Algunos le ponen unos clavitos chiquitos. No, para que se sostengan la cruz tienen que ser clavos gruesos, en forma de pirámide. Lo metieron en sus manos sagradas. Esas manos que curó, no hizo nada malo. No hizo el lodito y se lo puso al ciego y lo curó. No sanó al paralítico. Amén. Él fue lo único que hizo. Le destrozaron las manos, le destrozaron los pies y lo desnudaron. Yo sé que muchos pintores hoy en día lo pintan como cubriendo sus partes. No tenía nada. El tormento de la cruz era un tormento para estar desnudo y delante de su madre estaba mirando y la vergüenza que le estaban haciendo a su hijo. Mejor Dios se apiadó de Jesús y no trajo sombras
y oscuridad. Mejor Dios le dio vergüenza lo que los sinvergüenzas de los humanos le estábamos haciendo al que nos vino a rescatar. Y todavía venían los sacerdotes, se burlaban. "Ja, ja, ja, no que eras muy grande, bájate de la cruz y creeremos en ti". ¿Y por qué lo hizo? Uno se pregunta. ¿Por qué lo hizo? Una vez una persona en la iglesia que se creía muy justa y mejor que los demás, porque tú sabes, no sé, al pie de la letra todo lo que la Biblia decía. Un día tuvo un sueño. En ese sueño ve la crucifixión de Cristo. Lo estaban pateando y golpeando y había un soldado que lo golpeaba con el látigo hasta más no poder. Y él en su celo se enfureció, empieza a correr y cuando el soldado le va a pegar en la espalda a Jesús, el hombre lo agarra del brazo, lo voltea, cierra el puño y cuando le va a tirar el puño en la cara al soldado, "a mi Cristo no le pegas", se quedó espantado porque cuando el soldado se voltea en sueño, resulta ser que el rostro que vio era el rostro del mismo. Quien mató a Cristo no fueron los judíos ni los romanos. Tú fuiste el que lo mató, yo fui. El que le puso el clavo en las manos de Cristo fuiste tú agarraste el martillo y cada vez que tú pecas es un clavo en las manos de Cristo. El que escupió a Cristo, cada vez que tú te burlas de Dios es escupirle la cara a Cristo. Y a pesar de eso, Cristo te mira y todavía te ama. Y eso es algo que toca el corazón. Eso es la gracia. Dios te dio lo que tú no merecías, porque otro tomó tu lugar. Ahora Dios con misericordia nos dio su gracia, que es maravillosa, se llama el progreso del peregrino. Y cuenta la historia de un hombre que tenía los mismos problemas de Lutero, lleno en pecado, no sabía cómo salir del hoyo. Y la historia sale que el hombre trae en su espalda una carga gigantesca y una joroba que representa sus pecados. Y él, pobrecito, ya no da más. Y trata todos los medios, pero sigue con la misma carga hasta que finalmente él descubre que la solución es Cristo. Y finalmente le han contado que quien da liberación es el crucificado. Y ahí a la distancia se ve la cruz y él va avanzando en la película, sube la montaña y cuando llega al pie de la cruz, levanta sus manos y dice, "Make me free, make me free, libérame". Y por haber creído el regalo lo recibe. Y es bien bonito porque en ese momento se le corta el hilo, la carga se cae y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta, vuelta, cuesta abajo y finalmente él se pone erguido, finalmente ha sido liberado. No por él, sino por lo que Jesús hizo con él. Dios no desea nuestra muerte, Dios desea que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso Pablo escribió, "Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí". Por eso en la historia de la salvación, la estrella es Cristo Jesús. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. No lo que tú haces, es Él. Y si algo pasa en tu vida de un cambio, no te des la gloria a ti. La gloria es para Dios. Él es el que obra en nuestro corazón, el que toca. Él es el alfarero divino, es el buen pastor. Él es la puerta, Él es la luz. Él es el todo en todos, por los siglos de los siglos. Y quiero cerrar contando una pequeña historia y con esto finalizamos. Acerca de este hombre que se creía muy justo y muy justo. Y tiene un sueño. Y en este sueño el hombre se murió. Y sueña que está frente a frente casi en la presencia de Dios. Y hay un ángel parado ahí y le dice, "Querido hermano, ¿por qué razón yo te debería dejar entrar al cielo?". Y entonces esto le está pasando en el sueño y el hombre dice, "Bueno, pues yo me porté muy bien en la tierra, hice cosas muy buenas, yo fui cristiano". Dice, entonces ¿tú crees que tú tendrías que entrar al cielo por cosas buenas que hiciste? Dice, yo pienso que sí. Entonces el ángel va y agarra un libro grandote, que era el libro de las buenas obras, y lo abre y dice, bueno, pues para tú entrar, entonces al cielo tienes que acumular 1000 puntos. Dice, 1000 puntos. ¿Y en base a qué vienen los puntos? Pues en lo bueno que hiciste en la tierra, como tú dijiste. Y dice, ¿qué hiciste en la tierra?
Dice, bueno, yo siempre fui a la iglesia, no falté a ningún culto, yo llegué temprano y prácticamente en todos los años que fui cristiano, nunca falté a la iglesia. Entonces el ángel empieza a buscar en el libro y dice, ir a la iglesia, ir a la iglesia. Ah, aquí está, ir a la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Pues por años y años, ok, ir a la iglesia por toda una vida. Perfecto, sí, tienes. ¿Y cuántos tengo? Dices, tienes un punto. Dice, por haber ido toda mi vida a la iglesia, solamente un punto. Dice, así, ¿qué más hiciste? Dice, bueno, pues yo visité a los enfermos y fui a un montón de hospitales. Yo visité por años y años a los enfermos. A ver, visitar enfermos, sí, aquí está. Tienes 2 puntos. ¿Qué más hiciste? Dice, bueno, pues yo nunca fallé con mis diezmos y mis ofrendas y yo ayudé a los pobres. A ver, diezmos, ofrendas. Sí, tienes otro punto, vas 3. ¿Qué más? Y el hombre, después de sacar todo lo que se recordaba que había hecho bueno en la vida, después de mucho tiempo de decir todo lo que había hecho, apenas había acumulado. La única forma que yo podría entrar allá al reino de los cielos es por la pura gracia de Dios. Y el ángel le dice, tienes 1000 puntos, puedes entrar. No es por ti, es por Él. Tú sabes que en el cielo Cristo nos va a poner una corona, vencedores. Y cuando nos ponga la corona en la cabeza y nos va a dar manto blanco, ¿sabes qué le vamos a hacer a la corona? ¿La vamos a quitar? No la vamos a creer en la cabeza, la vamos a quitar la corona. ¿Y a dónde la vamos a poner? A los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a ir allá arriba por ti, ni por lo que tú hiciste, es por Él. Por eso, lo que le da sentido a nuestra canción, lo que le da sentido a nuestra vida cristiana, lo que le da sentido al ponernos una corbatita. Y yo me pongo la corbatita no por ustedes, es por agradar a Jesús. Lo que da sentido que tú llegas temprano a la iglesia, lo que da sentido a lo que comes, aún en lo que comes, fíjate. Aún en lo que comes, no decir, hermano, yo soy vegetariano. So what? Es que tú le dijiste a Jesús, ¿qué quieres que yo coma? Y si Jesús te dice, agrádalo. Ay, no es lo que hacen las mujercitas, se visten así para agradar al varón. Lo mismo con Dios. Él es la razón de nuestra canción. Él es el motivo de nuestras vidas. Con Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada. Él es nuestro alfa, Él es nuestro omega, Él es nuestro principio y nuestro fin. Y aquellos que hayan amado a Cristo de corazón, Cristo vendrá y lo reclamará como suyos. Vengan, ovejas de mi prado, y entrad al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pongamos de pie para finalizar, teniendo una palabra de oración.